Bien, estas magnitudes físicas que hemos venido trabajando, las vamos a clasificar, ¿no? Estas pueden clasificarse de acuerdo a varios criterios. Vamos a analizar dos de ellos. Primero, según su origen, ¿no? El Sistema Internacional, un organismo que regula todo esto, clasifica o las divide básicamente de dos tipos: en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, ¿no? A ver, más o menos para entender un poco mejor, veamos un ejemplo. A ver, imaginemos que estamos en la clase de matemática y nos preguntan sobre los números fundamentales o base y decimos el 1, el 2, el 3 y bueno, creo que sabemos lo que sigue. Sí, ya, bueno, siguen todos esos números, ¿correcto? Ahora, ¿por qué le llamaríamos a ellos números fundamentales? Porque son nuestra base y combinando estos números vamos a obtener los números que le llamaríamos números derivados. Una fecha. Vamos a ver, vamos a combinar el 1 con el 5, con el 3 y el 4. 1534 es una fecha muy importante para nuestra comunidad, nuestra congregación. El año de fundación, muy bien. Correcto, entonces mira, ¿por qué 1534 es un número derivado? Porque ha sido obtenido combinando aquellos números que hemos llamado números fundamentales. Por favor, no se llaman así los números, estamos dando simplemente un ejemplo. Entonces, en física tenemos magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas que se toman como base y las derivadas son las que se obtienen combinando las fundamentales. Y quiero aclarar que este orden, ¿no?, es netamente convencional, es una convención, ¿no? Ahora vamos a pasar más adelante a desarrollar cada una de ellas. La otra clasificación, mira, la primera era según su origen, ahora hablamos según su naturaleza. Esto ya corresponde más a la parte física, describe la naturaleza, el comportamiento de las magnitudes físicas. No es una convención, describimos su comportamiento. Y se clasifican básicamente de dos maneras, en magnitudes escalares y en magnitudes vectoriales. A ver, revisemos primero estas dos y luego vamos a ir por estas dos. Aunque ya tenemos un concepto, una idea más o menos de lo que se viene, ¿no? Me he quedado con la pregunta en la cabeza, ¿no? ¿Y cuántas serán y quiénes serán las fundamentales? ¿Y quiénes serán las derivadas? Bien, magnitudes fundamentales son aquellas elegidas convencionalmente como base para establecer un sistema de unidades. En el sistema internacional tenemos que son 7. Creo que estas son las más conocidas por nosotros: la longitud, la masa y el tiempo. Tenemos 3 más que son la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa, la temperatura y finalmente la intensidad de corriente eléctrica. En un principio eran 3. A medida que la tecnología ha ido desarrollando, han ido aumentando más. O sea, en un futuro de repente aparece una más o desaparecen alguna de ellas. Todo va a depender de cómo nos vamos desarrollando, desenvolviendo en ese aspecto. Entonces, las magnitudes fundamentales son estas 7. Entonces, se van a tomar como base para desarrollar todas las demás. A ver, pero cada una de estas magnitudes que ya hemos visto, longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, luminosa y cantidad de sustancia, tienen una unidad de medida. Cada unidad de medida tiene una historia detrás. En una de las lecturas vamos a revisar, ¿no?, cuál es la historia de cada una de ellas. Y es más, hay una que desde su creación no ha cambiado hasta el año pasado, ¿no?, que es el kilogramo, ¿no? De ahí vamos a ver como el metro, el segundo, que tomo como referencia para la candela, para el mol, para el metro, ¿correcto? Con sus respectivos símbolos. Ahora, más adelante vamos a desarrollar la nomenclatura. Por ejemplo, si eres observador te habrás dado cuenta que todo está escrito en minúscula, a pesar que Kelvin y Ampere son nombres propios, ¿no? Una manera, un homenaje a aquellos personajes que han intervenido o han colaborado en el desarrollo de la ciencia. Sin embargo, en su representación simbólica, el Kelvin y el Ampere van de mayúscula, ¿correcto? Ya, esas son partes que vamos a tener que aprender. Ya, pero tenemos entonces aquí las magnitudes que se asumen como fundamentales con sus respectivas unidades de medida y con sus respectivos símbolos. Bien, tenemos entonces a las magnitudes derivadas. Dice, son aquellas cuya definición se da en términos de las magnitudes asumidas como fundamentales.
A ver, un ejemplo sencillo, el área. El área no está dentro de las 7 que hemos mencionado hace un momento, o sea, no es fundamental, entonces tendría que ser derivado. Demostremos. El área de un rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura, pero tanto la base como la altura son longitudes. Entonces tenemos aquí, ¿no?, que esta magnitud derivada está siendo expresada en función de estas dos magnitudes fundamentales. A ver, otro ejemplo, la rapidez. La rapidez me combina dos magnitudes físicas, la distancia y el tiempo, y la relación entre sí. Pero la distancia es una magnitud fundamental, ¿no?, que viene a ser una longitud, y el tiempo también lo es. Entonces, mira cómo combinando dos magnitudes fundamentales obtengo una magnitud derivada, ¿correcto? Y así obtenemos todas las demás, ¿correcto? Muchas de estas estoy seguro que en algún momento lo hemos utilizado, así como me imagino hay alguna de ellas que todavía no tenemos mucha idea al respecto. Cada una de ellas con su nombre, cada una de ellas con su símbolo respectivo. En la siguiente tabla encontramos muchas más todavía que deben ser más desconocidas aún. Esta es la tercera parte de nuestro trabajo. Desarrollar alguna de ellas, ¿no? ¿Qué instrumento utilizamos también para la medición de alguna de ellas? Que siempre es importante, ¿no? Entonces, conclusión. Según su clasificación por su origen, se clasifican en fundamentales y derivadas. Fundamentales, ya hemos visto. ¿Cuántas son? 7. ¿Quiénes son? ¿Y qué unidad de medida tienen? Y por lo tanto las magnitudes derivadas son todas las que se obtienen combinando esas magnitudes asumidas como fundamentales.